lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en el día de hoy. Hemos estado considerando últimamente en el Evangelio de Marcos cosas maravillosas acerca de la obra y el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos, durante todo este Evangelio hasta el punto del día de hoy, nos ha mostrado acerca de lo maravilloso que es el Señor en cuanto a su mensaje, en cuanto a su sabiduría y también en cuanto a su autoridad y su poder. Pero si hay algo que Marcos nos ha estado revelando últimamente, es acerca del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón lleno de gracia, un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de misericordia. Y eso nos revela quién realmente es el Hijo de Dios y por lo cual el propósito por el cual Él vino a este mundo. Él vino a bendecir, Él vino a dar, Él vino para poder ayudar a cada persona necesitada en este mundo. Nuestro hermano Masaru nos hablaba el domingo pasado en ese gran milagro que hace Jesús en sanar al sordo y al tartamudo, que la gente se maravillaba y decía, Él lo ha hecho todo bien. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Y Jesús, siendo Dios, hace todo bueno, hace todo bien. Y hoy día vamos a continuar con nuestro pasaje en Marcos capítulo 8 y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 10 en el nombre del Señor. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Que nuestro Dios bendiga a su pueblo en esta tarde por medio de su palabra. El pasaje de esta tarde lo vamos a dividir en 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 3, Marcos nos va a mostrar acerca de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Luego, del versículo 4 al versículo 7, Marcos nos va a mostrar acerca de la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, del versículo 8 al versículo 10, Marcos nos va a mostrar acerca de la satisfacción que entrega nuestro Señor Jesucristo. La compasión de Cristo, la providencia de Cristo y la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una y otra vez a lo largo de la palabra de Dios, Él nos está diciendo cuánto el Señor nos ama y cuánto Él se preocupa de nosotros. Una y otra vez en la palabra de Dios, Dios nos dice a cada uno de nosotros que no debemos temer porque Él está con nosotros. Lamentablemente, el problema de muchos cristianos, y me incluyo, es lo que hacemos cuando vienen los problemas a nuestras vidas. Muchas veces el problema del cristiano cuando enfrenta momentos de prueba o de gran necesidad, es ahí cuando realmente se ve la confianza que nosotros tenemos en las promesas de Dios. Creo que uno de los problemas más grandes de muchos cristianos es realmente confiar y creer que Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Por eso creo que cada enseñanza que hemos visto de Marcos, Dios nos está reiterando
cuánto Él nos ama y cuánto Él se preocupa de nosotros. Y Dios espera en esta tarde que cada uno de nosotros, al ver a Jesucristo obrar tan maravillosamente, que nuestra confianza, nuestra fe y nuestra seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas pueda reafirmarse mientras enfrentamos las pruebas de este mundo. Y según la lectura de Marcos capítulo 8, no sé si usted recuerda algún evento similar a lo que acabo de leer en este pasaje. ¿Se acuerda lo que vimos en Marcos capítulo 6, lo que predicó el pastor Raúl Fernández en la multiplicación de los panes y de los peces, cuando Jesús le da de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños? ¿Se acuerda? Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué Marcos decide contar un acontecimiento tan similar, tan familiar a lo de Marcos capítulo 6? Si Marcos 6 ya nos dice que Jesús es todopoderoso. Marcos ya nos dice en el capítulo 6 que Jesús tiene compasión de la gente y que Jesús suple nuestras necesidades. ¿Por qué Marcos decide relatar un acontecimiento similar? Bueno, eso es lo que vamos a responder en esta tarde con la ayuda del Señor. Y el título para el día de hoy es este: Dios se preocupa profundamente de usted y de mí. Ese es el título para el día de hoy. Dios se preocupa profundamente por su pueblo. Yo no sé cómo usted llegó en esta tarde a este lugar. Yo no sé si ha tenido una buena o una mala semana, si hay alguna preocupación en su vida, si hay alguna necesidad en su vida. Mi oración y el mensaje en el día de hoy es que nuestro Dios hable a su vida y usted pueda salir seguro de que Dios está con usted y que Dios se preocupa de cada uno de nosotros. Capítulo 8, versículo 1, comienza diciendo Marcos: en aquellos días, como había una gran multitud. La presencia de grandes multitudes era muy habitual en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera pregunta al versículo 1 es la siguiente: ¿de dónde viene esta gran multitud? ¿De dónde salió esta gran multitud? Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 31, que habló nuestro hermano Masaru el domingo pasado. Dice el capítulo 7, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Eso significa que Jesús aún está ministrando en un territorio gentil. Es decir, que la mayoría de las personas de esta gran multitud viene de pueblos y aldeas con una cultura pagana. Si usted lee la historia, puede darse cuenta que en las ciudades y en las aldeas de estas personas, usted podía encontrar muchos templos, distintos templos para sus dioses. De hecho, en las casas de estas personas, usted podía encontrar una escultura de algún dios o de alguna diosa a la cual ellos oraban, a las cuales ellos adoraban y entregaban sacrificios. Es decir, que Jesús aún está aquí con una gran multitud que corresponde a un territorio gentil. Eso significa que ya vemos una diferencia de Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, Jesús multiplicó los panes y los peces y dio de comer a mucha gente, pero de nacionalidad o de un territorio judío, de Israel, para el pueblo de Israel. En cambio, lo que Jesús va a hacer aquí, va a mostrar su milagro y su poder y va a dar de comer a gente que pertenece a la nación gentil. Ahí podemos ver ya una diferencia. El capítulo 6 es para los judíos, cambio el capítulo 8 es para los gentiles. Y es interesante, hermanos, en el versículo 1, ¿qué es lo primero que hace Jesús al ver la necesidad de estas personas? ¿Qué es lo que hace Jesús? Llamó a sus discípulos. ¿Y qué les dice Jesús a sus discípulos según el versículo 2? Tengo compasión de la gente. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, en esta tarde.
Porque a partir de esta declaración, hoy día vamos a ver tres aspectos de la compasión que Jesús está hablando en estos momentos. Número uno, que la compasión duele. Y vamos a explicar por qué digo que la compasión duele. Entonces, esta multitud quedó sin alimento, quedó sin comida, y frente a esa necesidad, lo primero que hace Jesús es, versículo 1, llamar a sus discípulos. Y llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Esto me hace preguntar tres cosas en esta tarde. Número uno, lo que está pasando aquí en Marcos 8 es una prueba para estas personas que han estado con Jesús por 3 días y luego quedaron sin alimentos. O lo que está pasando aquí en Marcos 8 es una prueba para los apóstoles, para que para que Jesús pueda ver cómo ellos van a reaccionar frente a la necesidad de este pueblo gentil. O más bien, como número 3, más que una prueba para la multitud y una prueba para los apóstoles, es una oportunidad para Jesús, primeramente para mostrar su compasión para este tipo de personas, pero también para enseñarle a sus discípulos algo esencial para el ministerio. ¿Qué será? Eso es lo que vamos a responder en el día de hoy. Pero volviendo al versículo 1, dice que Jesús llamó a sus discípulos. Y me encanta ver a Jesús aquí como un buen maestro. Me encanta ver a Jesús aquí como un gran líder espiritual, que al ver la necesidad, lo primero que hace es llamar a los apóstoles y decirles, tengo compasión de la gente. ¿Y por qué me encanta ver esto? Porque eso es lo que hace un buen líder espiritual. Eso es lo que hace un buen maestro. Y que Llame a los discípulos significan dos cosas. Número uno, Jesús quiere enseñarle algo a los apóstoles. Pero número dos, Jesús al llamarlos, los quiere hacer partícipes, los quiere involucrar en responder a esta gran necesidad. Dice Marcos que Jesús llamó a sus discípulos. Y Jesucristo en el Evangelio de Marcos siempre está capacitando a sus discípulos, siempre les está enseñando, siempre lo está guiando, porque eso es lo que hace un verdadero líder espiritual, eso es lo que hace un buen maestro espiritual. Le enseña a otros, llama a otros para luego hacer partícipes a otros en el trabajo del reino de Dios. Jesús es un buen maestro, es un buen líder espiritual. Y lo que Jesucristo está haciendo en el versículo 1, como dije esta mañana, es un principio básico en la palabra de Dios. Dios siempre que llama es para enseñarnos algo, es para enseñarnos una verdad espiritual, pero para que nosotros también recibamos esa verdad espiritual y así Él involucrarnos en el trabajo del reino de Dios en este mundo. Es decir, si Dios a usted lo ha llamado, Dios también a usted le ha enseñado cosas. Y si Dios a usted lo ha llamado y le ha enseñado verdades espirituales, es para que usted y yo seamos partícipes del trabajo del reino de Dios en esta vida. Dios quiere involucrarlo a usted. Dios quiere involucrarme a mí. Dios quiere hacernos partícipes de su gran obra de bendecir a todo este mundo. Y fíjate que dice el versículo 2, esta hermosa declaración, que aquí viene la primera enseñanza. Tengo compasión de la gente. Jesús le está diciendo a los discípulos, vengan, la gente está sin comida, pero yo, su maestro, tengo compasión de ellos. Y los apóstoles deben escucharlo, los apóstoles deben verlo, los apóstoles deben comprenderlo, que su maestro tiene compasión de estas personas. Los discípulos deben ver lo que hay en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la Biblia nos dice a nosotros que Jesús es compasivo. La Biblia nos dice que el Dios de los cielos es misericordioso y compasivo. Si usted no lo sabía, aquí en Marcos capítulo 8, versículo 2, es la única vez en el Nuevo Testamento que Jesús declara con sus labios, Jesús declara con su boca que Él tiene compasión de la gente. En Marcos 6, el autor, desde su perspectiva,
dice que Jesús tenía compasión de la gente porque eran personas dispersas que no tenían un pastor, estaban perdidos espiritualmente. Marcos dice, Jesús tuvo compasión de la gente. Pero aquí Jesús mismo revela lo que hay en su corazón para que los discípulos lo escuchen. Yo soy compasivo. Yo tengo compasión de la gente. Y la razón, según el versículo 1 y versículo 2, al final, 2 veces Marcos repite la idea porque no tenían que comer. Porque no tenían que comer. Y yo delante dije que la compasión duele. No se preocupe, después lo vemos. Dije que la compasión duele. ¿Por qué digo que la compasión duele? Porque la palabra compasión tiene que ver con un dolor que se siente desde lo más profundo del interior, desde las entrañas, desde lo más profundo del ser de una persona. Aquí la palabra compasión es un dolor emocional frente al sufrimiento de otra persona. Hermanitos, esto significa que la compasión duele. La compasión incomoda. La compasión real y verdadera deja intranquilo a una persona cuando ve el dolor o la necesidad de cualquier otro hombre o de cualquier otra mujer que está sufriendo o está pasando una gran necesidad en esta vida. Es decir, que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí sufrió desde lo más profundo, desde sus entrañas, al ver la necesidad de estas personas. ¿Y por qué es tan importante este punto, mi amado hermano? Porque luego de que Jesucristo recorra estos territorios gentiles, Jesucristo va a tener que volver ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué va a pasar con Jesús en Jerusalén? Va a morir en la cruz por todos nosotros. ¿Y quién va a continuar predicando el Evangelio? ¿Quién va a continuar con esta misión? Los apóstoles. Y los apóstoles tienen que continuar con el mismo carácter, con el mismo ejemplo que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los apóstoles tienen que aprender el significado de la verdadera compasión. ¿Y por qué digo, mi amado hermano, que este es un punto importante? La verdad es que todos nosotros nos encontramos en un mundo donde la gente ha perdido toda sensibilidad. Usted y yo vivimos, nos rodeamos de personas y nos conducimos en un mundo donde la gente ya no les importa el dolor ajeno, ya no les importa el sufrimiento ajeno. Estamos en un mundo donde hay tanta indiferencia, en un mundo donde hay tanta frialdad. Nosotros nos envolvemos en un mundo donde hay tanta crueldad que a nadie le importa lo que le pasa al otro. El mundo es indiferente en el cual usted y yo vivimos. Por eso creo que esta enseñanza de Jesús para nosotros y para los apóstoles es muy relevante. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que hace muy poco no mostraron ninguna empatía, ninguna compasión, ninguna misericordia por alguien que estaba sufriendo mucho? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes hace muy poco no mostraron ningún amor por alguien que realmente lo necesitaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que Raulito Chamito predicó de la mujer sirofenicia? En Marcos 7, el paralelo de Mateo 15, cuando la mujer está diciendo, ten misericordia de mí, hijo de David. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi hija. Ten compasión de nosotros. ¿Cómo respondieron los apóstoles? Despídela. Que se vaya. Está molestando. Los apóstoles no mostraron ninguna compasión por una mujer que estaba pidiendo misericordia a Jesús. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nadie puede identificarse con Cristo. Nadie puede decir soy un seguidor de Cristo. Nadie puede seguir a Cristo y a la misma vez no tener la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede decir
Soy cristiano y a la misma vez no ser como Cristo en cuanto a la compasión. Y los apóstoles tienen que aprender que algo esencial en el ministerio es tener compasión y misericordia por aquellos que sufren. De hecho, Jesús les dijo a ellos en Lucas capítulo 6, versículo 36, sé pues misericordioso, sé pues compasivo como vuestro Padre que está en los cielos es compasivo, es misericordioso. ¿No es así? Y Jesús les llamó y les dijo, tengo compasión de la gente. Aunque estas personas sean paganas, aunque estas personas sean gentiles, aunque estén adorando a otros dioses, frente a la necesidad, Jesús dice, tengo compasión de ellos. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia es que aunque las personas que nos rodean quizás no tengan compasión de nosotros, Dios siempre tendrá compasión de cada uno de nosotros. Porque ese es uno de los grandes atributos del Dios de los cielos. Dios siempre siente compasión cuando usted y yo experimentamos algún grado de sufrimiento o de necesidad en nuestra vida. Porque nuestro Dios, nuestro Salvador, es compasivo. ¿Lo cree usted así? Jesús conoce, mi amado hermano. Jesús conoce, mi amada hermana, lo que le pasa a su vida. Jesús sabe lo que hay en su corazón en esta tarde. Jesús conoce sus lágrimas. Jesús conoce su dolor. Jesús conoce lo que hay en cada una de nuestras vidas. Porque nuestro Salvador es compasivo. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios a cual adoramos. Ese es el Dios a cual nosotros servimos todos los días de nuestra vida. Nuestro Dios es compasivo. Amén, mis hermanos. ¿Se acuerdan de algún hombre que experimentó la gran compasión del Señor? ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? Job era un hombre temeroso de Dios, íntegro, perfecto y apartado del mal. En un momento experimentó el mayor de los sufrimientos, el mayor de los dolores. Lo perdió absolutamente todo, hablando de forma material y física. Pero este hombre que era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro, ¿sabe lo que él vio del Señor? ¿Sabes cuál fue la conclusión de él acerca de quién es Dios? En el libro de Santiago, Job dice que el Dios de los cielos es misericordioso y muy compasivo. Dios puede mostrar su misericordia y su compasión en medio de las pruebas y de las necesidades que enfrentamos en esta vida. De hecho, el libro de Oseas dice algo maravilloso. En Oseas 11, versículo 8, mira la pregunta que hace Jehová, el Dios de los cielos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarlos a ustedes? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Amna y ponerte como a Zeboín? ¿Por qué el Señor no abandona? ¿Por qué el Señor no entrega para el sufrimiento del hombre o para el sufrimiento del pueblo? Mi corazón se conmovió dentro de mí y se inflama toda mi compasión. El Señor no abandona a su pueblo. El Señor no deja a su pueblo porque Él es compasivo desde lo más profundo de su corazón. Ese es el Dios de los cielos. Y Jesús aquí declara en Marcos 8:2, tengo compasión de la gente. Jesús se conmovió en su interior y en su corazón al ver esta gran necesidad. ¿Y cuál fue la razón? Volvamos a Marcos 8. Dice el versículo 2, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a casa, a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Fíjate lo que está diciendo Jesús aquí. La primera observación es que esta gente, según el versículo 2,
¿Cuánto tiempo llevan con Jesús? ¿Cuánto? 3 días. Y uno puede pensar, ¿qué es lo que ha estado haciendo Jesús con esta gran multitud por 3 días? Recordemos lo que hemos hablado en mensajes anteriores. El capítulo 1, versículo 13 y 14, Jesús, ¿qué es lo que anda predicando? El evangelio del reino. Arrepentíos y creen en el evangelio. En Marcos 1, 37, Jesús le dice a Pedro, vamos a otros lugares porque he venido a predicar la palabra. Pero por lo que hemos visto en los últimos domingos, Jesús también está sanando a la gente. No hay duda que por 3 días Jesús ha estado enseñando, ha estado impartiendo su sabiduría y ha estado sanando a muchas personas. Esta gente se ha estado alimentando espiritualmente de parte de Jesús. Pero ahora a ellos les está faltando el alimento físico. Porque han estado con Jesús por 3 días. Pero Jesús, aunque ellos no tienen el alimento, aunque ellos no tienen la comida, Jesús no iba a abandonar a estas personas que han estado con él por 3 días en el desierto. Aunque ellos están recibiendo, como dije anteriormente, el alimento espiritual, hay algo esencial para la vida también, que es el alimento físico. Y Jesús está consciente que si ellos vuelven sin comida, podían quedar desmayados, colapsados en el desierto, porque muchos habían venido de muy lejos. Eso significa, hermanos, que el Dios de los cielos no solamente se preocupa de nuestras necesidades espirituales. Nuestro Dios, nuestro Salvador, también se preocupa de nuestras necesidades físicas y materiales que nosotros podamos tener en esta vida. Jesús no quiere que a nosotros nos falte absolutamente nada. Pero quiero observar algo en esta tarde. Dice el versículo 2 que llevan 3 días con Jesús y quedaron sin alimentos. Todos nosotros hemos viajado, ¿verdad? ¿Es así? La primera pregunta que me hacía al preparar esta parte es ¿por qué esta gente, por qué esta gran multitud no llevó más alimento para estar con Jesús ese tiempo? Eso es lo que hace uno, ¿verdad? Si va a viajar por una semana a la costa, a la playa, va a llevar alimento para esos 7 días, ¿verdad? Pero esta gente quedó sin alimento. Me parece que estas personas no tenían en primera instancia quedarse con Jesús más de un día. Creo que ellos querían ver a Jesús, escuchar sus sermones, ver algunos milagros y luego volver a casa. Número 2, ¿por qué esta gente, cuando vio que se le estaba acabando el alimento, no agarró sus cosas, empacó y volvió a sus casas? Eso es lo que hace cualquier persona, ¿verdad? Si está quedando sin provisiones, va a adelantarse y va a volver a su casa para que no pase esta situación. Creo, mis amados hermanos, que estas personas están tan maravilladas con Jesús. Estas personas están tan maravilladas con su poder y con sus enseñanzas que ellos no querían volver a casa. Creo que estas personas tenían un hambre espiritual tan grande que decidieron quedarse con Jesús mucho más tiempo de lo planeado por 3 días. Creo que esta gente gentil y pagana está recibiendo algo de Jesús que ninguno de sus otros dioses les podía ofrecer. Ellos están recibiendo y están viendo algo en Jesús tan maravilloso que nada ni nadie les podía dar. De hecho, creo personalmente que para ellos estar con Jesús, escucharlo y aprender de él era mucho más importante que el alimento físico que se le había acabado. Para ellos era más importante estar con Jesús, incluso aunque le faltara el alimento. Pero lo más importante, creo yo, que me llama la atención en este pasaje, que estas personas no hicieron absolutamente nada. No pidieron absolutamente nada a Jesús para que Jesús mostrase compasión de cada uno de ellos.
usted puede darse cuenta en esta lectura que esta multitud no actuó como la mujer sirofenicia cuando le decía a Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos podrían haber dicho, Señor, ten misericordia, compasión, estamos sin comida, pero no lo hicieron. Esta multitud no actuó como los 10 leprosos, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No, ellos no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿por qué Jesús muestra compasión a estas personas? ¿Por qué estas personas pueden presenciar y pueden ser testigos de la compasión de Cristo? Mira lo que dice el versículo 2. ¿Por qué ellos van a experimentar la compasión de Cristo? ¿Por qué ellos van a saborear la misericordia de Cristo? Si usted lee el versículo 2, hay una palabra pequeña y muy importante. Jesús lo reconoce. Jesús lo sabe, dice el versículo 2, el por qué. Porque ya hace 3 días que están, dígalo, que están conmigo. Creo que la razón por la cual ellos están experimentando y están recibiendo la misericordia de Jesús es porque han permanecido con Jesús por 3 días, porque han estado con el Señor. ¿No es increíble? No hicieron nada, no pidieron nada, solamente decidieron quedarse con Jesús por 3 días. Hermanitos y hermanitas, quiero que me escuche con mucha atención en estos momentos. Probablemente esté muy cansada, yo también estoy muy cansado. Pero el Señor quiere decirnos algo muy importante en este punto. Creo que a veces muchas personas no experimentan, no disfrutan y no son testigos de la compasión y de poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos se han alejado de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchas personas no experimentan lo bondadoso, lo misericordioso que es el Señor, porque han decidido alejar sus vidas de Jesús. Es decir, para que un hombre, para que una mujer, para que un joven puedan experimentar, puedan saborear, puedan disfrutar quién es Dios y su misericordia, la persona, el hombre, la mujer, el joven, deben decidir permanecer con Jesús todo el tiempo. Cuando una persona está con Cristo, va a poder apreciarlo, va a poder conocerlo y va a poder disfrutar la grandeza del gran Dios que está en los cielos. Necesitamos estar con Jesús. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos estar donde Él está. De ese modo disfrutaremos no solamente de su presencia, sino de todas las bendiciones que Él está dispuesto a dar a cada uno de sus hijos. Y tuvo compasión de la gente, porque no tenían que comer. Ellos desgastaron y ocuparon todas sus provisiones para estar con Jesús de Nazaret. Ellos se quedaron sin comida por estar con el Maestro. Y déjeme decirle algo más en esta hora. Muchas veces deben pasar estas cosas en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. A veces es necesario que debemos nosotros quedar sin nada para esperar en el Señor. A veces deben pasar pruebas y grandes necesidades en nuestras vidas para que Jesús muestre su poder y su gloria y para que realmente disfrutemos y podamos ver que el Señor se preocupa de cada uno de nosotros. Para poder experimentar que el Señor se preocupa por ti y que el Señor se preocupa por mí. ¿Cómo lo sabemos? Número 1, la compasión duele, pero número 2, la verdadera compasión ayuda. Mira lo que dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron, anote esta pregunta, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¡Wow! ¿Qué siente usted al leer esta pregunta? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí
que están en el desierto? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de los apóstoles al ver esta gran necesidad? ¿Cuál debería haber sido la actitud de estos apóstoles que han estado tanto tiempo con Jesús, que han visto sus poderes, que han visto los milagros de Cristo? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan aquí a estos en el desierto? ¿Qué está pasando realmente con los apóstoles? ¿Se han olvidado tan rápido de quién es Jesús? ¿Aún ellos no pueden entender, no pueden ver el gran poder de Cristo? ¿Ellos se han olvidado que Jesús es el Dios de los imposibles? ¿Ya se olvidaron los discípulos de Marcos 2 cuando Jesús sanó al paralítico? ¿Los apóstoles se olvidaron que Jesús en Marcos 5 resucitó a una niña de entre los muertos? ¿Ya se olvidaron que hace unos días atrás Jesús sanó a una mujer, a una niña con un espíritu inmundo? ¿Se olvidaron los discípulos lo que Jesús hizo con el sordo y el tartamudo? ¿Se olvidaron los discípulos que el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de estos apóstoles? Señor, gracias a Dios que tú estás con nosotros. Señor, ¿por qué no haces lo que hiciste en el capítulo 6 de Marcos? Señor, ¿puedes nuevamente hacer ese milagro que hiciste la otra vez con el pueblo judío? ¿No es así? Pero en cambio ellos dijeron, ¿podrá alguien saciar de pan a estos? Muchas veces, amados hermanos, muchos de nosotros a veces tenemos la misma actitud de estos discípulos. Cuando vienen grandes pruebas, cuando vienen grandes necesidades a nuestras vidas. Y la reacción de muchos cristianos, ¿sabes cuál es? ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora sí que lo he perdido todo. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Ahora quién podrá ayudarme? Y lloramos y nos entristecemos y no podemos dormir y nos desvelamos y ya no vivimos con el gozo y la paz que un día el Señor nos dio. Y nos olvidamos realmente que Jesús está con nosotros. ¿Cómo reacciona usted cuando las malas noticias golpean nuestra vida? ¿Se ha olvidado que Jesús está con usted, que mora con usted y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Nos hemos olvidado que Él dijo, no los dejaré ni los desampararé? ¿Y podemos vivir confiadamente? ¿Se ha olvidado usted lo que el Señor ya hizo en el pasado, que siga haciendo en nuestras vidas y que Él prometió su presencia hasta el fin de los tiempos? ¿Cómo reacciona usted cuando llegan los problemas, las crisis a su vida? ¿De dónde podrá alguien saciar a estas personas aquí en el desierto? La respuesta para esta pregunta, la respuesta es Jesús. Jesús es ese alguien que puede mostrar su gloria una vez más en medio del desierto. Porque Jesús es el Dios de lo imposible, que camina sobre las aguas, que abre el mar y además que puede hacer llover pan del cielo, como lo hizo en camino de Egipto a la tierra prometida. Porque para Jesús no hay nada imposible. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 5. Amén, mis hermanos. ¿Está bien? Versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y fíjate, hermanito, que la verdadera compasión no es solamente la compasión que duele. La verdadera compasión es la compasión que ayuda al necesitado. La compasión no puede sentarse, quedarse con los brazos cruzados
y no hacer nada por aquel que está en necesidad. La verdadera compasión siempre lleva a una persona a una acción por aquel que sufre. Y en el escenario que acabo de leer, podemos ver la multitud. Están en el desierto, está Jesús, están los apóstoles, y hay solamente, ¿cuántos panes? 7 panes y algunos pececillos. Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva humana, era muy poco lo que ellos tenían. Pero desde la perspectiva divina, era lo suficiente para que Jesús mostrara su poder y mostrase su gloria en el desierto. Amén. Jesús va a tomar el pan, el pescadillo y va a satisfacer las necesidades de esta gran multitud. Y esto nos lleva al tercer encabezado. La compasión también satisface. Versículo 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. La compasión duele. Número 2, la compasión ayuda. Número 3, la verdadera compasión satisface. Hay algo, hermanos, en la verdadera compasión que trae alivio, esperanza, consuelo y satisfacción en la vida de las personas. Jesús aquí suplió esta gran necesidad e hizo mucho más de lo que ellos pudieron imaginar. Hermanos y hermanas, cuando Jesús provee, siempre da más de lo que nosotros esperamos. Jesús siempre hace más de lo que usted y yo podemos imaginar en esta vida. Amén. Y nosotros, la iglesia del Señor, debemos recordar que la providencia y la preocupación que Dios tiene por su pueblo es algo que nos muestra toda la palabra de Dios. Si pensamos nuevamente en la imagen del desierto, en la imagen de la gran multitud y en la imagen de la multiplicación de los panes y los peces, en este caso de los panes, ¿recuerda de dónde viene esta imagen en el Antiguo Testamento, lo que acabo de decir? ¿Se acuerdan cuando Dios con mano poderosa rescató al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto? ¿Qué es lo que hace Dios para que al pueblo de Israel no le faltase nada en el camino a la tierra prometida? Dios hizo llover el maná, el pan del cielo, para que a su nación santa y pueblo preferido, no le faltase nada. En Marcos 6, Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a toda esta multitud para que al pueblo judío no le faltase nada. Y aquí en Marcos 8, Jesús nuevamente va a multiplicar los panes para mostrar y para suplir la necesidad de este pueblo gentil. Y lo que está pasando aquí, hermanos y hermanitas, Jesús está haciendo lo que solamente Dios puede hacer, crear de la nada. Porque con solamente 7 panes y algunos peces, dio de comer a 4,000 personas. Dios puede hacer lo que solamente Dios, en este caso Jesús puede hacer lo que Dios solamente puede hacer, crear de la nada. Amén. Y los apóstoles, ¿qué están haciendo aquí? Lo que los discípulos solamente saben hacer. Escuchar a Jesús, obedecer a Jesús y servir a las demás personas. Jesús hace lo que Dios hace y los discípulos hacen lo que ellos deben hacer, que es servir a los demás. Esta es la gran compasión que nos muestra este pasaje del Señor de los cielos, quien creó los cielos y la tierra, suplió las necesidades de todas estas personas y dice el versículo 8 que se saciaron. De hecho, sobraron las canastas con panes. Hermanitos, la compasión de Jesús es la compasión que duele. La compasión de Jesús es la compasión que ayuda. La compasión de Cristo es la compasión que satisface la necesidad de todas las personas. Para concluir, entonces, ¿por qué Marcos
decidió mostrar un acontecimiento similar aquí en Marcos 8, un acontecimiento similar al de Marcos capítulo 6. Creo que la respuesta, amados hermanos, ¿por qué Marcos decide relatar un episodio similar al que vimos hace un par de meses atrás? Es porque Marcos quiere enseñarle a los discípulos de Cristo. Marcos quiere enseñarnos a nosotros en esta tarde que la compasión de Jesús no es exclusiva. La compasión de Cristo no es para algunos. La compasión de Jesús no es limitada. La compasión de Cristo es para todos, tanto para judíos como para gentiles. Marcos quiere mostrarnos el carácter de Jesús lleno de amor y de gracia por todas las personas necesitadas, porque Jesús jamás va a hacer acepción de personas. No importa la nacionalidad, no importa su raza, no importa su vida pasada, no importa si es hombre o mujer, si es judío o gentil, Él tiene compasión de las personas, porque Él es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por los perdidos y por los necesitados, la compasión de Cristo es por todo el mundo. ¿Qué significa para nosotros en esta tarde? ¿Qué significa para nosotros este punto? Esto significa que los verdaderos discípulos, si usted y yo queremos involucrarnos en el servicio de la iglesia, si usted y yo queremos involucrarnos en el servicio del reino del Señor, si queremos ser verdaderos servidores, es esencial que su corazón y mi corazón sea compasivo hacia los demás. No se puede servir sin ser compasivo. Es decir, como es Jesús, así somos nosotros. Sufrimos con el que sufre, lloramos con el que llora y nos dolemos por aquel que se duele y ayudamos a aquellos que realmente lo necesitan. Amén. Hermanitos, el llamado para nosotros en el día de hoy. Jesús en esta tarde también nos está invitando a mostrar esa compasión, no solamente dolernos en el corazón por aquel necesitado, por aquel que sufre. La compasión verdadera es aquella compasión que ayuda. Es decir, que la verdadera compasión que debemos desarrollar es que usted y yo podamos preocuparnos y de alguna forma ofrecer lo que tenemos para satisfacer las necesidades de aquellos que lo necesitan. Sea mucho o sea poco, lo ofrecemos y el Señor se encarga de multiplicarlo. Usted y yo no necesitamos mucho para marcar una gran diferencia cuando lo que tenemos queda a disposición de Jesús. Usted quizás puede decirme en esta hora que su pequeña ayuda quizás no marque una gran diferencia, pero eso no es cierto en las manos del Señor. Nuestro trabajo es dar, nuestro trabajo es bendecir y el trabajo del Señor es multiplicar lo que nosotros estamos dando. Nuestro trabajo es dar, el trabajo del Señor es multiplicar. Y nuestra misión es dar lo que tenemos y el Señor se encargará de suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Por último, todos estos milagros que hemos visto por estos últimos domingos, especialmente este milagro en Marcos capítulo 8, aunque satisfacen una necesidad física, todo esto apuntan a una verdad mayor. Este tipo de milagro apuntan a una verdad mayor. ¿Cuál es esa verdad mayor? Recuerde, mi amado hermano, que en un poco tiempo más adelante, Jesús va a mostrar el acto más grande, el acto más incomparable, el acto más único y sublime de amor y compasión por todo este mundo por medio de su muerte y por medio de su sacrificio en aquella cruz. Pero nosotros que hemos creído en esa cruz, nosotros que hemos creído en ese sacrificio, debemos en esta tarde darle gracias a Dios porque Cristo no solamente ha suplido nuestras necesidades físicas y materiales. Nosotros los cristianos le damos gracias a Dios porque gracias a ese sacrificio y a ese gran acto de compasión, hoy día nosotros la iglesia
vivimos eternamente satisfechos. Vivimos abundantemente satisfechos y vivimos poderosamente satisfechos gracias a la compasión y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hoy en día, gracias a ese gran acto de compasión, hemos sido eternamente salvados, hemos sido abundantemente salvados y hemos sido poderosamente salvados por medio de su amor y la sangre que Él vertió en la cruz. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermanita, no sé cuál es la situación que usted está viviendo en el día de hoy. No conozco ni sus penas ni su alegría, ni sus pruebas ni su necesidad. Pero déjeme decirle que el Dios de los cielos es vivo y es real, y que el Dios a cual nosotros adoramos es fiel a sus promesas. Y Él ya nos dijo que no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, porque si Dios cuida de las aves, también cuidará de usted y cuidará también de mí. Por eso el llamado siempre de buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor se encargará de dar todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida. Él es nuestro pastor y Él prometió que nada nos faltará. Y si Dios, y si Dios fue quien proveyó todo lo necesario para salvarlo a usted y para salvarme a mí, no tenga ninguna duda que también Dios proveerá lo necesario para que vivamos en esta vida. Amén. Hoy podemos seguir confiando en la ayuda del Señor, porque es Cristo y solo Cristo quien sustenta y sacia a todo su pueblo. Y este mensaje y mi oración para el día de hoy, para todos ustedes, es que usted pueda salir convencido y reafirmar su fe y decir, sé que realmente Dios se preocupa profundamente de mí. Dios se preocupa de usted, Dios se preocupa de mí, así que sigamos adelante confiando y sirviendo al único Dios verdadero todopoderoso. Muchísimas gracias. El Señor bendiga su palabra y a nuestro hermano Pablo, grandemente. Gracias a Dios por su palabra que nos fortalece y nos sustenta siempre. Amén. ¿Qué más que dar gloria y cantar a nuestro Rey con gozo? Porque Él sustenta nuestras vidas para siempre. Cantemos con gozo a nuestro Señor. Sobre los prados pusiste, Señor, el poder sin igual de tu mano. Los arroyos y cerros, tú los formaste, Señor, pon tu mano sobre mí. Haces las nubes llover y los ríos correr para llenar el mar. Vida abundante puedes dar, dominas tú sobre el cielo y la tierra. Señor, pon tu mano sobre mí. Nuevamente, sobre los prados pusiste, Señor, el poder sin igual de tu mano. Los arroyos y cerros, tú los formaste, Señor, pon tu mano sobre mí. Haces las nubes llover y los ríos correr para llenar el mar. Vida abundante puedes dar, dominas tú sobre el cielo y la tierra. Señor, pon tu mano sobre... Siguiente alabanza. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
te adoro a ti. Y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Adoremos a Dios.